Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad del Mundo en Tacones. Nuevamente yo diciéndoles muy buenos días en este martes de moda, martes 16 de abril, cinturita del mes. Vamos en el paso número 4 de este año 2024. Así que es bien importante el que hagamos esas revisiones de todo aquello que nos prometimos aquel 31 de diciembre del año 2023 a las 12 en punto de la noche y veamos cómo van esas promesas que nos hemos hecho. Eso es algo vital, es algo importante. Creo que no existe promesa más grande que la que nos hacemos a nosotros mismos. Así que hemos prometido que durante este año la mayor parte del tiempo o las muchas veces que coincidamos en agenda, pues nuestra psiquiatra favorita, la doctora Luisa Salazar Duarte, va a estar lo más que pueda con nosotros. Ella es médico psiquiatra, profesional de la salud mental, escritora, psicoterapeuta, apasionada por el bienestar humano. Miren qué dicha del poder tenerte en esta mañana, en este martes de moda. Así que muy buenos días. Qué gusto tenerte con nosotros nuevamente. Gracias, buenos días. Espero que todos estén muy bien ya, como tú lo dices, ¿verdad? Cómo ha avanzado el año pues siempre es bueno que cada mes hagamos un chequeo de cómo estamos emocionalmente, físicamente y que también hagamos un recuento de esas cosas que tal vez nos prometimos, como tú bien lo decías, y que hemos dejado un poco al lado, no para juzgarnos, no para hacernos sentir mal, sino que para poder tomar la decisión de que cualquier día es bueno para retomar las metas de bienestar. Sí, por supuesto, cualquier día es bueno volver a empezar. Yo creo que algo que hemos hablado mucho contigo es esa culpa que a veces sentimos los seres humanos y más las mujeres, por ejemplo, en temas de dieta, de hidratación, de rutinas de skincare, de la buena alimentación. A veces nos criticamos muchísimo a tal punto que decimos, nah, ya vamos por 15 de abril, ¿ya para qué? Hago dieta, ya pasó el verano, ya no importa más de lo que yo pude haberme prometido. Y creo que cada día, a cada instante es ese momento para poder volver a empezar. Siempre tenemos la oportunidad de volver a retomar esas cosas que tanto nos apasionan. A mí, por ejemplo, me encanta verte a ti cuando haces tus rutinas de ejercicio. Me encanta tu pasión por el cine, por la moda, por la belleza. Sé que te fascina y te consientes con rutinas de skincare. Y eso es importante, eso es muy importante hacerlo frecuentemente porque es algo que es especialmente para nosotros, de mí para mí. Claro, y digamos, creo que todas estas condiciones o todos estos apapachos que nos damos, yo bien lo he dicho, no tenemos que esperar a ganárnoslos, porque muchas veces decimos, bueno, si voy a hacer esto y esto y esto, entonces me voy a premiar con darme una hora para mí o me voy a premiar con ir a hacer ejercicio. Y realmente tener esta idea lo que hace es que limita la idea de bienestar a que es un premio que yo me tengo que ganar por sufrir. Y justo hace unos días yo hablaba con un paciente y le decía, realmente no ganamos puntos por sufrir. O sea, si a mí me entregan, digamos, si yo tengo tres casas iguales en el mismo sector o, digamos, tres apartamentos iguales en el mismo edificio, los tres apartamentos van a valer exactamente igual, ya sea que a mí uno me lo hayan regalado, otro me lo haya comprado porque me gané la lotería y otro lo haya comprado porque pasé toda mi vida trabajando para pagarlo. Entonces, realmente tenemos a veces mucho asociado esta idea de que el sufrimiento es lo que le da el valor a las cosas y las cosas tienen un valor porque el mercado se las da.
Entonces también yo y lo que yo hago por mí, ¿verdad? Tiene un valor por cuánto yo se lo voy a dar conforme a lo que necesito. No necesito ganarme el descanso, no necesito ganarme mi rutina de skincare, no necesito ganarme el poder ir al cine o a un concierto, sino que simplemente si es un gusto que yo me puedo dar y es algo que va a ayudar a mi crecimiento personal, pues vale la pena hacer. Y sabes que yo creo que esa es una de las características de las mamás de antes, ¿verdad? Que decían que se sacrificaban por la educación de los hijos, se sacrificaban por el verlos crecer, por la alimentación. Y realmente yo creo que todo lo que uno hace como mamá, regularmente todo lo haces con amor. Bien hecho o mal hecho para algunos o para otros, siempre lo haces con amor. Sí, definitivamente creo que la evolución de la maternidad, y lo hablábamos antes, ¿verdad? Ha sido algo que se ha visto modificado desde hace algunas décadas. Yo creo que han sido pasos muy avanzados, o sea, las que nos toca ser mamás en estos tiempos, tenemos otras herramientas y el poder darle a nuestros hijos la idea de que como persona yo valgo tener todos estos espacios, no porque me los gané, no porque sufrí antes, no porque sea algo que, ay, yo me estoy sacrificando por tu bienestar y mira qué mal estoy yo, que era algo que veíamos mucho antes, pues da una pauta de que somos una sociedad que está buscando tener bienestar de una manera más global y eso siempre pues es algo muy positivo. Y mira que tiene tanto que ver con nuestro tema de hoy. Hoy es martes de moda. Y encontré esa frase que dice de cuerpo presente, pero de mente ausente. Claro. Muchas veces lo hemos visto en las, yo lo asocié mucho a las películas, como cuando la chica está enamorada y están comiendo en la mesa familiar y ella totalmente en el mismísimo Marte, en la luna, pensando en ese hombre que tanto ama y los padres probablemente preguntándole cómo le fue en la escuela, cómo van las notas, cómo va el proyecto, y ella totalmente en la luna. Eso quiere decir de cuerpo presente, pero de mente ausente. Sí, definitivamente creo que en nuestro tema, ¿verdad? Que vamos a hablar de cómo nosotros podemos llegar a disociarnos, que pues disociar es precisamente eso, ¿verdad? Separar es la base de la palabra y pues ya cuando lo vemos como un trastorno dentro de lo que es la salud mental es algo mucho más peligroso porque se puede acompañar de un sinnúmero de alteraciones, pero creo que todos hemos tenido esos momentos de la vida donde hemos perdido ese contacto y estamos precisamente como tú bien lo mencionas, cuerpo presente y mente ausente. Y por ejemplo, a mí una de las preguntas que usualmente me hacen es cuando yo estoy con los pacientes, ¿cómo le hago para estar? ¿Verdad? ¿Cómo le hago para que mi mente no esté Para que tu cuerpo y tu mente estén presentes. cabal, para que mi mente no ande, por ejemplo, en algún otro lado, ¿verdad? Nosotros que somos mamás, muchas veces esa es la idea de estar pendientes, incluso cuando no estamos físicamente con nuestros hijos, de estar pendientes de ellos. Y yo les digo que para mí es muy fácil porque yo lo que trato de comprender es que por mucho que yo quiera estar en otro lugar, no puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces es mejor estar presente física, emocionalmente, intelectualmente no solo con mis pacientes, sino en todas las ramas de mi vida, porque realmente eso es lo que yo puedo ofrecer en ese momento. Y pues cómo se hace cuando a mí sí me cuesta muchísimo estar conectada, pues es repitiéndome hasta cierto punto, contándome la vida de lo que está ocurriendo en ese instante, ¿verdad? Contándome lo que me está, repitiéndome lo que me está diciendo el paciente, o si por ejemplo estoy con Saulito y él está experimentando, jugando conmigo, entonces tratar de estar bien enfocada en el juego, no estar, ay, tengo que ir al súper porque no sé qué, porque de alguna manera la disociación viene precisamente como un mecanismo de protección de nuestra mente cuando se satura, ¿verdad? Es algo así como cuando tenemos una computadora y de repente tú estás va a meter y abrir cosas y de repente te sale el pantallazo azul. Eso es la disociación, pero en función de nuestra mente. Y es que muchas veces depende del estado emocional, es como escapar totalmente de la realidad. Yo creo que si podemos pensar por etapas o por eras a quién les está sucediendo mucho más, creo que les sucede mucho a los pre y adolescentes. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos visto
mamás súper molestas porque los chicos no les prestan la total atención o los maestros, por ejemplo, ¿verdad? Siempre le dicen, ay, usted siempre está en la luna, porque Sí, definitivamente ellos lo que quieren es escapar de esta realidad que ellos están viviendo. Y creo que algo que, pues tú me lo confirmarás, algo que está impactando muchísimo para que los jóvenes se estén comportando de esta forma también es esa ansiedad que están manejando estando tantas horas dentro del centro escolar sin su dispositivo móvil, los que los han acostumbrado a que todo el tiempo lo tienen con él. sí, definitivamente creo que ya lo hemos hablado en otras oportunidades contigo, la apertura hacia, digamos, la posibilidad de tener estos espacios donde hay un contacto con la tecnología, tienen que venir desde un orden de mucho cuidado porque pues nuestra mente no funciona como funcionan las redes sociales, que yo solo pues voy scrolleando y entonces va saliendo lo que a mí me va gustando y si no me gusta pues next y tengo infinidad de opciones, sino que nuestra mente tiene procesos limitados que tienen que ver obviamente con la memoria, tienen que ver con el recuerdo, tienen que ver con mis procesamientos de las funciones ejecutivas. Y si yo tengo un escape, como son las pantallas, fácilmente voy a buscar ese escape en lugar de venir y acercarme a lo que mi mente me está trayendo desde una perspectiva de emociones, de análisis, de recuerdos. O sea, ¿qué pasa entonces? Cuando yo no tengo la posibilidad de tener ese contacto o debido al exceso de ese contacto, como tú bien lo mencionas, hay una cantidad de ansiedad que genera solo el hecho de estar conectados mucho tiempo porque es un estimulante. Luego mi mente va a tener que buscar una forma de alejarse de todo eso y la disociación termina siendo una buena opción que es precisamente quedarnos, como tú lo mencionas, en blanco, o sea, estar cuerpo presente, mente ausente y como estar en la luna y lo vemos mucho, ¿verdad? No solo en los adolescentes que están en edad escolar, ¿verdad? O universitaria, sino también en algunas de las personas que ya están integrándose al mundo laboral, los adultos jóvenes, como de verdad tú los miras en una reunión y como que no estuvieran. Y me imagino que a ti incluso te ha pasado en la escuela, ¿verdad? Que a veces tú, tú los miras que están con la mirada así fija y tú dices, ¿será que me están poniendo atención o no? Porque a mí me pasa a veces en la terapia y de repente solo me dicen como, no le escuché, doctora. Entonces yo digo, sí, de verdad, o sea, yo que lo comprendo porque es mi campo de estudio, pues no es como que me enojen ni nada por el estilo, pero sí es una gran llamada de alerta de decir, híjola, ¿qué está pasando? Que en un espacio que ellos están escogiendo, que es de aprendizaje o de terapia, por momentos se van. O sea, es algo que ya es preocupante dentro de la sociedad. Entonces, disociar es funcional o no? ¿Y en qué Mira, momentos? creo que como bien lo mencionaste, ¿y en qué momentos es funcional? Es un mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa pretenden evitarnos que el trauma de la vivencia que tenemos en un instante no sea tan fuerte. Entonces, por ejemplo, a veces nos disociamos en circunstancias que son demasiado impactantes para nosotros para evitar que en futuros momentos yo vaya a tener pues el desarrollo de estos trastornos como el estrés postraumático. Nosotros podemos ver esto como, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente y de repente tú le preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y recuerda poco del accidente. No es que su memoria no esté funcionando adecuadamente, sino que fue una forma en que su mente se separó de su cuerpo como para evitar que fuera demasiado impactante. Entonces, en ese momento es una de las formas en las que es un mecanismo de protección. Casi que en cualquier otro momento no es un mecanismo apropiado en el sentido de que me está alejando de estar presente en mi día a día. Y recordemos que hay muchas manifestaciones que se pueden ver dentro de esta situación, ¿verdad? No solo es mi mente se va, sino que a veces, por ejemplo, yo puedo sentir la despersonalización, ¿verdad? Que es un fenómeno que está vinculado con esto. Entonces, ¿qué pasa en la despersonalización? Por ejemplo, la persona no reconoce su propio cuerpo, su propia mente, o sea, tienen como esa sensación extraña de estar desapegado, o sea, el ambiente lo reconocen, yo puedo decir, ay, estoy aquí en mi oficina y todo lo demás, pero ¿quién soy yo? O me siento como extraña, como ajena, ¿verdad? Como que fuera alguien que solo se está observando.
y puede ser, por ejemplo, parte de un trastorno más complejo como es los trastornos del espectro esquizofrénico o, por ejemplo, incluso en pacientes que sufren de trastornos alimenticios los podemos ver y como tú bien lo mencionas, también en personas que están viviendo condiciones de mucho estrés o mucha ansiedad y sobre todo si yo me estoy poniendo demasiada carga, como lo que vemos ahora en muchas circunstancias de el estudio y el trabajo, que tal vez siempre ha pasado, pero como antes no teníamos opción de buscar estas salidas de las que hablábamos, nuestra mente estaba mucho más estructurada como para poder tolerar ciertas cosas. Ahora desde niños la idea es, ay, ¿te sentís ansioso? Tenés, aquí está el celular, aquí está la pantalla, distráete, en lugar de dejar que todos tengamos esta posibilidad de enfrentarnos hasta cierto punto a estas condiciones de angustia, de aburrimiento, que son un entrenamiento para las situaciones de la vida más adelante que van a ser frustrantes y angustiantes. ¿Qué pasa en la disociación y en los temas del duelo, por ejemplo? Porque hay situaciones tan impactantes en la vida, situaciones emocionales que probablemente muchas personas viven y entonces encuentran ese escaparate. Sí, como lo mencionamos, aquí cuando hablamos de trauma es trauma emocional y físico y a veces el duelo termina siendo sobre todo si es una circunstancia que yo no esperaba, que yo no tuve como las herramientas como para prepararme, pues sí me pueden llegar a producir mucho malestar. Entonces, por ejemplo, en el duelo, nosotros también podemos ver esta parte de de la disociación. Y hasta cierto punto es algo de la fase del shock que es completamente apropiado para evitar que mi mente no logre procesar la condición que se está viviendo. ¿Qué pasa aquí? Tengo que tener cuidado porque muchas personas cuando están en las etapas de duelo también se les fuerza a disociarse. ¿Cómo? Se les dan medicamentos para la ansiedad, porque, ay, para que no se va a poner a llorar mucho en el funeral, porque cómo se va a ver eso, o para que no se angustie. Pero tenemos que entender que la mente tiene que vivir estos procesos y que si yo no le doy el espacio, o sea, mucha gente dirá, bueno, pero ¿y entonces cuál es el problema de disociarse? Es una forma de ayudarnos. El conflicto con la mente es que se queda como trabada, ¿verdad? Y si encuentra un mecanismo que le sirve, de ahí lo vuelve a repetir y repetir y repetir. Y luego lo va a utilizar en situaciones que no amerita, como por ejemplo yo puedo ir manejando y me puedo disociar. Y eso puede provocar que yo tenga un accidente. Entonces, ese es el conflicto. O puedo estar en una clase y me disocio y ya no sé ni qué me dijo, o con un cliente, o cocinando. O sea, sí puede haber un riesgo por esto, ¿verdad? Es un mecanismo que en situaciones muy puntuales es bueno, es un mecanismo de defensa, pero que si yo lo voy usando recurrentemente como el apoyo hacia las cosas que no me gustan de la vida, se puede volver conflicto. Y esto podría desencadenar otro tipo de enfermedades. Ahorita que decías, bueno, puedes estar cocinando, puedes estar planchando. Por ejemplo, yo en mi época de infante tuve una gran amiga em, que ella padecía de unas migrañas tan terribles que, pues, no sé si ella se disociaba a tal punto que se echaba el café hirviendo encima y ella probablemente no sentía, por ejemplo. Ujú. Entonces, ¿qué sucede con la disociación y el desarrollo de otro tipo de enfermedades? Bueno, digamos, sí, como tú bien lo mencionas. Por ejemplo, en trastornos no psiquiátricos a veces vienen etapas de disociación cuando, por ejemplo, los pacientes tienen ciertas crisis convulsivas, ¿verdad? Entonces también ahí lo podemos agarrar, pero también en circunstancias de mucho estrés, en el estrés postraumático, la gente se disocia. Tú de repente puedes estar hablando con alguien y la persona se queda en blanco y de ahí te dicen, disculpa, ¿qué dijiste? ¿Verdad? Y a veces, ay, qué despistado, ay, no sé qué, pero ese Imagínate un médico en una cirugía, por ejemplo, por Dios. Imagínate, ¿y cuántos de nosotros no hemos estado expuestos en circunstancias que definitivamente nos podrían llevar a eso y lo minimizamos? Tal vez el conflicto es minimizarlo. Si yo me disocio una o dos veces al año, pues no hay ningún problema siempre y cuando no haya sido una circunstancia de riesgo, como tú lo dices, de echarme un café encima, ¿verdad? O manejando. Porque si es una situación de riesgo, yo también tengo que ver qué es lo que está pasando, porque puede estar asociada a la situación en sí, que lo que yo estoy tratando es de defenderme de esa situación. Tal vez yo tuve un accidente de tráfico y cada vez que me subo al carro, mi mente está recordando ese momento y por eso es que a veces se disocia en el carro y aunque sea solo un par de veces o muy poco frecuente, pues me pongo en riesgo. Pero realmente
la disociación, además de poderme llevar a ciertos trastornos como, digamos, el estrés postraumático, pero por algo más que ocurrió, no es que la disociación me cause algo, pero es como una alarma que me dice algo no está bien y tenemos que buscar ayuda porque esto va a ir empeorando conforme va pasando el tiempo. Esa es mi otra pregunta. ¿En qué momento, por ejemplo, yo si soy amiga de alguien o alguien trabaja conmigo o yo misma, en qué momento se desatan esas alertas, esa luz roja de decir, porque puede ser que mucho tiempo he estado yendo a terapia o toda mi vida he ido a terapia o es parte de mi kit emocional ir a terapia, pero esto es algo que se está desarrollando que no me estoy dando cuenta o que no estoy diciendo. ¿Cuáles son esas alertas para todas esas personas que hoy nos están escuchando y decir, "Ah, sí, de esas que dijo tres, es un sí"? Bueno, como estamos hablando específicamente de la disociación, las alertas de la disociación pues son la despersonalización, que ya la hablamos, ¿verdad? De sentir que yo soy ajeno a mi cuerpo, o sea, no me reconozco como tal o no reconozco gran parte de mi ser. La desrealización, que es cuando yo siento que todo lo que me rodea está suspendido como que estuviéramos en un sueño, ¿verdad? O sea, yo estoy en la realidad y hasta hay gente que te lo dice, ay, es que yo siento como que estuviera en un sueño, no siento que esto sea la realidad. Lo escuchamos muchísimo en situaciones de duelo y en esos momentos puede ser pues parte del proceso, no lo vamos a ver como algo anómalo, pero si de repente me lo dicen en medio de una conversación esporádica o en una circunstancia sobre todo que debería ser feliz, pues yo tengo que tener mucho cuidado de que ya es un mecanismo que se está saliendo de las manos. También, por ejemplo, eh, si algunas veces puede llegar a empeorar esto, también puede haber una amnesia disociativa, que esto ya es algo más profundo, que es yo ya debido, aquí es cuando ya ha avanzado la disociación, debido a esta disociación y la manera en que yo no he manejado adecuadamente el proceso, que realmente, pues yo se los he dicho a todos mis pacientes, si ustedes no miran mejoría con un terapeuta siendo constantes en unos 4 meses, y constantes es por lo menos 3 citas a la semana, al mes, a la semana, imagínense, pero digamos, unas 3 citas al mes, o sea, digamos, si después de 12 citas ustedes no miran mejoría con un terapeuta, evalúen cambiar de terapeuta. Sobre todo si están con psicólogos. ¿Por qué? Porque muchas veces los psicólogos bien intencionados van a darles más tiempo, pero si ya son condiciones como el estrés postraumático o situaciones de mucha ansiedad o angustia, vamos a necesitar el apoyo de los medicamentos porque no vamos a lograr salir solo con terapia. Entonces estamos perdiendo tiempo valioso porque imagínate, si yo tuviera una fractura y me espero 4 meses para que me pongan el yeso, ¿cómo va a ir pegando ese hueso? Y muchas veces nos toca precisamente romper el hueso para poderlo poner adecuadamente, pero el hueso emocional, y es muy doloroso y es muy difícil, pero como nosotros tenemos otros apoyos como los medicamentos, es un poco más fácil. Pues cuando nosotros no lo hacemos así, muchas veces surge esta amnesia disociativa, que es cuando ya se empiezan a perder parte de la información de mi vida, ¿verdad? Y no solo parte de la información X, porque eso a todos se nos va a olvidar, sino relevante, ¿verdad? Se me puede llegar a olvidar mi propio cumpleaños, mi fecha de boda o incluso partes sustanciales de mi vida y de las cosas que yo hago. Y esto puede llegar a ocurrir incluso casi que instantáneamente. Y me ha pasado a mí muchas veces que llegan pacientes que tienen amnesia disociativa, me preguntan, doctora, ¿y no será que estoy empezando con un Alzheimer? Y son pacientes en sus 30 avanzados o en sus 40 jóvenes. Entonces tú dices, realmente Me no, ¿verdad? encanta cuando dices 40 jóvenes. Así se Cabal, dice. sí, como ya voy para allá, ya tengo que decir 40. Así se dice. En 30 sus, avanzados y 40 jóvenes. en sus 40 juventudes, entonces, todavía no este año, pero ya me va a tocar próximamente. Entonces, de alguna manera, tú dices, no, no puede ser, o sea, fisiológicamente esa mente todavía está estructuralmente apropiada, pero ¿qué está pasando? Que su recurso es esta amnesia. Entonces, como tú lo decías, a pesar de que es un mecanismo que parece ser muy apropiado, pues puede llegar a tener estas condiciones que sí pueden llegar a ser muy aberrantes. Y por ejemplo, si tú lo miras físicamente, sí podemos observar incluso una baja en la actividad de la corteza prefrontal, ¿verdad? Entonces,
sobre todo en la parte inferolateral y en las regiones del hipocampo, y esto nos indica que precisamente la memoria sí se está borrando, o sea, es como nosotros estamos viendo el O disco sea, duro sí interno. hay un análisis médico, físico que se puede hacer, porque ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Y quiero dejar esto al aire antes de irnos a la pausa, porque tú lo nombraste disociación, cuando nuestra mente, y esta palabrita, escoge no estar. Y eso es lo más complicado porque nosotros mismos decidimos simple y sencillamente no estar. Así que tenemos que ir a una breve pausa, doctora, y cuando volvamos, pues vamos a hablar de esas alternativas. ¿Qué podemos hacer con esta disociación? Breve pausa y volvemos. Y continuamos en este martes de moda. Nos acompaña la psiquiatra Luisa Salazar Duarte, médico psiquiatra profesional en la salud mental. Y hoy estamos hablando de este tema tan importante, disociación. Mira que estos temas, doctora, regularmente solo contigo los tocamos y son, yo sé que muchas personas que nos están escuchando en vivo a través de la frecuencia 105.3 o a través de las redes sociales o que más tardecito nos escucharán en cualquiera de las plataformas dirán, es cierto, a mí me pasó tal día o a mí me pasó en aquel momento o me está sucediendo. Son cosas que regularmente no caemos en cuenta, que regularmente no le ponemos un nombre y definitivamente pues sí lo tiene. Antes de irnos a la pausa te decía que mi mayor preocupación es cuando tú nombras este tema, disociación, cuando nuestra mente escoge no estar. Esto no quiere decir, como que te voy a dar una pastillita y con eso va, se acabó, se te acabó el dolor de estómago. Tú escoges, eliges, tomas la decisión de pasar a este estado mental. Bueno, digamos, lo importante aquí de hacer notar es que no soy yo conscientemente, pero sí es mi mente, ¿verdad? Y que como mi mente lo está escogiendo, lo que yo realmente tengo que tomar en consideración es que hay una condición afectiva impactante que mi mente no quiere atender, o sea, que mi mente dice, uy, no, esto es demasiado para mí. Y entonces yo necesito buscar apoyo porque necesito trabajarlo antes de que se vaya comiendo más funciones con tal de evitarlo, ¿verdad? O sea, esto es como cuando tú dejas una fruta podrida. Entonces, al principio tú puedes ver un puntitito del moho, ¿verdad? Pero a veces la dejamos un poco de tiempo y de repente ya todo se contaminó, ya no se puede utilizar nada y hasta, como dicen, ¿verdad? Los expertos, las esporas del moho avanzan incluso de manera microscópica, entonces no te das cuenta hasta dónde llega. Y mucho de Eso esto lo sí. dicen mucho, por ejemplo, en la cocina. En la cocina, por ejemplo, un tomate, si tiene ya un puntitito de moho o que ya está demasiado maduro, definitivamente ya no sirve porque ya por dentro ya adquirió pues algunas otras células que probablemente van a cambiar el sabor. No necesariamente tienen que provocarte la muerte o algo así, que hablando específicamente de tomate, pero sí pueden cambiar el sabor, la textura, la durabilidad de ese platillo que probablemente estás preparando. Entonces, mucho ojo con eso. Sí, definitivamente. Entonces, esto también ocurre en estas condiciones afectivas demasiado impactantes. Y pues, como lo mencionábamos, lo que podemos ver, las amnesias y todo, también pueden haber condiciones donde hay una confusión e incluso alteración de nuestra identidad. O sea, puedo llegar yo a pensar que tengo una edad diferente o que no estoy clara en lo que hago o incluso existe la fuga disociativa que aquí pues la persona cambia completamente su identidad y, o sea, todo el mundo puede llegar a pensar, oye, esto es muy extraño, ¿verdad? Pero en realidad no es tan extraño. Si yo llego a tener algo muy impactante en mi vida y no lo trabajo adecuadamente, no me pongo en una circunstancia donde yo voy a venir y trabajarlo con un especialista, lamentablemente lo que puede llegar a ocurrir es esto, ¿verdad? Si va avanzando y de alguna manera no le doy el cuidado apropiado. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones para poder
evitar que esto sea mucho más frecuente. Ya lo decías tú, una, dos veces al año, una vez en mi vida, pues probablemente pasó. Ahí no pasa nada, pero ¿qué podemos hacer con esta disociación cuando está pasando frecuentemente? Me pasa en el trabajo, estoy en el baño, me quedo gran rato dentro del baño porque probablemente me está sucediendo, o voy en el bus, o voy manejando el semáforo ya dio verde y todo el mundo pitándome, las motos casi que encima de mí y no quiero darme cuenta de que esto está sucediendo. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cuáles son esas recomendaciones que dejas a estas personas? Bueno, digamos, hay que tomar en cuenta que la disociación no va a venir sola, ¿verdad? Lamentablemente después de la disociación va a venir la somatización, que es cuando yo ya voy a ver problemas físicos que pueden simular problemas de un órgano cuando en realidad es la mente, ¿verdad? Usualmente lo vemos más en cuestiones gastrointestinales, dolores musculares, pero también puede haber consecuencias en la piel, dermatológicas o incluso metabólicas, gente que no logra modificar su peso y ha hecho de todo y nunca se les ocurre, miren, de repente ustedes han tenido pérdida de memoria y de repente se quedan así como oídos, no logran perder peso o tienen mucho acné en su rostro o otras lesiones, ¿verdad? Los líquens o dermatitis y nunca han pensado que es algo más allá de lo físico. Estamos muy aferrados a que tiene que ser algo físico, cuando recordemos que nuestra mente es el gran simulador. Entonces, lo primero es conocerme a mí mismo, ¿verdad? Saber qué cosas son parte de mí y cuáles no. Lo segundo es buscar un apoyo cuando yo ya estoy viendo que esto empieza a aumentar o cuando se acompaña de algún otro síntoma, ¿verdad? Si estoy teniendo pues estos momentos donde me pierdo en mi mente y mi mente ya no está conectada a mi cuerpo y además estoy empezando a notar que tengo muchos malestares gastrointestinales o náuseas o que me lleno muy rápido o me da mucha hambre. Ir con el médico general para un chequeo siempre es importante, descartar que sea algo médico primero y no quedarme con el famoso de mis colegas que como lo peleamos, que es no tiene nada. Cuando un médico le dice a alguien no tiene nada, lo que le está diciendo es no tiene nada que yo pueda ver en un examen de laboratorio, pero definitivamente hay algo y es algo que vemos nosotros los médicos psiquiatras, ¿verdad? Entonces, abóquense a nosotros para la terapia y el tratamiento oportuno y como se los he dicho en otros momentos, no necesariamente los vamos a medicar, pero por ser médicos tenemos otros conocimientos que nos permiten apoyarlos en estas circunstancias que son un poco más graves que lo que logran o deberían de ver nuestros colegas psicólogos. ¿Qué opinas de los ejercicios de meditación, relajación, de ese tipo de ejercicios que pues nos ayudan a estar, por ejemplo, el tenis, que tienes que tener tu vista, muchos de tus sentidos activos, el buscar esas actividades que te hacen sentir pues en el presente, pero principalmente la parte de la meditación. ¿Qué pasa cuando estoy disociando y quiero meditar acerca de esto? Bueno, todos estos procesos son buenos cuando yo tengo condiciones de ansiedad constante o malestar, pero si yo ya estoy empezando a agravar, o sea, ya tengo la disociación y ya tengo otros síntomas, o por ejemplo empiezan a suceder incluso cosas peores como ideas de muertes o autolesiones, aunque no me esté dando cuenta que me lo estoy haciendo, o simplemente siempre tengo la sensación de que algo malo va a pasar o pesadillas, o ya no siento placer por mi vida, Y es algo o incluso, incontrolable. exactamente, cuando yo ya tengo cualquiera de estos malestares o flashbacks, ¿verdad? Cuando hablamos ya en las cuestiones de estrés postraumático, por favor busquen ayuda, ¿verdad? A veces en nuestro afán de querer hacerlo por nuestra cuenta nos tardamos mucho. Las meditaciones y las respiraciones sí sirven, pero ya no en estados tan avanzados de una condición como lo es la disociación, ¿verdad? Esto es para el día a día, esto es como lo básico. Respiraciones, meditaciones, comer mis 5 porciones de verdura diaria, dormir mis horas de sueño y hacer ejercicio 150 minutos a la semana es la cajita básica de salud mental. Si yo no estoy haciendo esto, estoy descuidando mi salud mental, pero si además ocurre algo muy serio, definitivamente la disociación está a la vuelta de la esquina y los síntomas que la acompañan o las enfermedades que se producen como la ansiedad, los trastornos de ansiedad o incluso las ideas de muerte o más avanzadas
que pueden llegar a ponerme en peligro o poner en peligro a otros. Excelentísimo tema, doctora. Por favor, déjanos tus datos y déjanos saber si aún tienes espacio en agenda para pues poder hacerla lo más pronto posible. Gracias, tan linda. Pues ahí aparece mi nombre, el nombre de Instagram como @doctora dra.luisa Salazar. Pero si quieren hacer cita de un solo, por favor escríbanme a mi WhatsApp al 45 67 89 99. Por supuesto que tengo citas disponibles. Puedo atenderlos tanto en línea como presencial. En la zona 10 está mi clínica, entonces tenemos varias opciones de horarios y todo para que puedan pues empezar a llevar el apoyo apropiado. Y pues también ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, como les mencionaba, ahí está mi nombre del Instagram, ahí yo publico muchas cosas de salud mental. No necesariamente es para venderles un producto, pero sí es bueno tener como esto para poder todos los días empaparnos un poquito de los temas de bienestar. Y a veces seguimos páginas que son pues interesantes en otros sentidos, pero no dan un valor tan importante como las que tenemos del aprendizaje. Y pues también en el Facebook, como ponen todo el nombre de facebook.com/DRA Salazar D, o si me buscan como doctora Luisa Salazar Duarte, también ahí les aparezco. Pues excelente, doctora. Gracias, gracias por este temazo. Yo me despido con esta frase que me encantó. Dice prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Eso es algo muy importante. Presta atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Esto ha sido todo por hoy. Que vivas un excelente martes de moda. Gracias por siempre agregar valor a este maravilloso programa. Así que hasta mañana. Nos vemos. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.